Ya. Bueno, hoy día nos toca la clase 19, pero antes de comenzar, em, hay algunos alumnos que me han preguntado por la entrega de las pruebas. Em, la entrega de las pruebas, revisión de la pauta y recorrecciones, si es necesario, la vamos a hacer presencial, ¿ya? En el horario de clases. Entonces, yo les voy a avisar con anticipación cuándo vamos a entregar las pruebas y ahí les voy a enviar un correíto, ¿ya? La próxima semana, pero lo más probable es que las entreguemos, ¿ya? Pero como ustedes saben, las pruebas se las revisa el profesor que les tomó la prueba, así que ahí tenemos que coordinarnos para que me las entregue y yo a su vez entregárselas a ustedes. Eso les quería comentar. Lo otro, bueno, siguiendo con la teoría del productor y todo eso, em, nosotros lo que hemos visto de función de producción ha sido en el corto plazo, ¿ya? Vimos, no sé si recuerdan, pero el óptimo el óptimo técnico, el máximo técnico, la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes, vimos hartas cosas, pero todas esas tenían la particularidad que solo el trabajo, el factor L era variable y el K estaba fijo, ¿ya? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es ver la función de producción de largo plazo, ¿ya? En que tenemos variables los dos insumos. Y por eso nuestra función de producción Q es una función que depende y varía con K y L. ¿Ya? Bueno, ahí está el gráfico. Dice, cada punto sobre este manto representa el producto máximo que se puede obtener con la combinación de los insumos capital y trabajo. ¿Ya? Em, y eso. Y lo que vamos a introducir aquí es el concepto de isocuanta. Se las voy a explicar a continuación. Las isocuantas, que son estas curvas que están ahí en el gráfico, azul, curva roja, curva verde, es el símil a la curva de indiferencia. No sé si ustedes, ustedes recuerdan aquí ahí, esto va a ser teoría, teoría del consumidor. Bueno, aquí en teoría del consumidor teníamos bien X, bien y teníamos la curva de indiferencia U. Entonces nosotros en esta teoría del consumidor decíamos todas las combinaciones de bienes X e Y que están a lo largo de esta curva de indiferencia me generan el mismo nivel de utilidad o satisfacción U. ¿Ya? Esas eran las curvas de indiferencia. En cambio, en la teoría del productor tenemos el factor trabajo, el factor capital y tenemos lo que se llaman isocuantas. Si nos fijamos en la isocuanta azul, en esto, esta isocuanta me permite producir 12 unidades del bien, ¿ya? Y esas 12 unidades las puedo producir con diferentes combinaciones de capital y trabajo. Entonces, todas las combinaciones que me permiten producir 12 unidades están a lo largo de la isocuanta, ¿ya? Todas estas combinaciones. En este caso puntual, la función de producción es 4 por K por L. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para producir 12 unidades, puedo tener una unidad de trabajo, 3 de capital, o 3 de trabajo, 1 de capital. Esos son los datos que están en este cuadro. O como les decía yo, todas las combinaciones que estén a lo largo de la isocuanta nos van a dar 12. ¿Ya?
Si nosotros queremos aumentar la producción, tenemos que situarnos en una isocuanta que esté más alejada del origen, como la roja o la verde. Si nos vamos a la verde, esta nos permite producir 48 unidades. Entonces, podemos producir 48 utilizando 3 unidades de L. A ver, puede ser 3L, 4K o 3K y 4L. O estas combinaciones que están a lo largo, cualquiera de estas. Eso es una isocuanta, que es el símil a la curva de indiferencia. Y el nivel de producción obviamente se incrementa mientras más alejada del origen esté la isocuanta. ¿Ya? Bueno, si tienen dudas o preguntas, pueden prender el micrófono o escribir en el chat, no hay problema. Ahí me van consultando. Eso. No sé si hay dudas con la isocuanta. No, profe. ¿No? La clase de hoy es súper comparativa. O sea, estamos comparando teoría del consumidor con el productor. Y esta clase termina con el óptimo del productor, ¿ya? Así que vamos a ir haciendo el paralelo, avanzando un poquito rápido, porque es comparar nomás las dos teorías. Características de las isocuantas son 5, que también son comunes a la teoría del consumidor. La primera característica de esta isocuanta es que tienen pendiente negativa, ¿ya? Hay una relación inversa en el uso de los insumos. Entonces, si nosotros graficamos ahí una isocuanta, tenemos L, tenemos K y la isocuanta, tiene que tener esta pendiente negativa, porque por ejemplo, si yo tengo esa combinación, si yo quiero incrementar L, necesariamente debo disminuir K a objeto de producir lo mismo. Por eso tienen pendiente negativa. Si queremos mantener la producción aumentando un insumo, necesariamente tengo que disminuir el otro insumo. Es como lo que decíamos, no puede tener pendiente positiva, no puede ser así. No, porque si fuese así, y tenemos, por ejemplo, esta combinación, lo mismo que acá. Si nosotros aumentamos el L y aumentamos el K, no podemos producir lo mismo. Necesariamente, si aumentamos ambos factores, tenemos que producir más. ¿Ya? Esa es una de las características y por eso esta curva, esta isocuanta no puede tener pendiente positiva. Tiene que ser negativa. ¿Ya? La segunda característica es que son convexas, vistas desde el origen, justamente por esta pendiente negativa. La tercera, no se cruzan ni intersectan. Eso está explicado aquí en el gráfico con las curvas en rojo. Lo podemos comentar. Y se explica de la misma forma que habíamos explicado que no se cortan las curvas de indiferencia. ¿Ya? Si nosotros analizamos Q1, eh, por Q1 pasa la combinación C y D. Entonces el productor es indiferente entre C y D, porque están en la misma isocuanta. Si observamos Q sub 2, el productor es indiferente entre C y D. Entonces, por transitividad, debe ser indiferente entre B y D. Pero
eso no es así, porque la combinación B tiene más unidades de L. Si bien ambas se pueden observar que tienen la misma cantidad de K, el capital, la combinación B de bota tiene más unidades de L. Entonces necesariamente tiene que ser más preferida sobre C, sobre D. Pero D, al tener más unidades de L y las mismas unidades de K, debe ser preferible sobre D. Ya, por eso no se pueden cortar. Por eso uno las tiene que graficar en forma paralela. ¿Ya? Esa es la tercera propiedad o característica. La cuarta es que son densas o infinitas. ¿Ya? Por cada punto del espacio existe una isocuanta. Claro, si nosotros, este mapa está lleno de isocuantas, ¿cierto? Nosotros solo graficamos aquellas que nos interesan, pero por cada punto pasa una isocuanta. Y la última característica, la quinta, tiene que ver con el sacrificio decreciente de un insumo. Dice que para incrementos iguales en el uso de uno de los insumos, el sacrificio en el uso del otro insumo cada vez es menor. Y eso se explica en la lámina que viene a continuación, en que se presenta la tasa marginal de sustitución técnica. Aquí. Bueno, nosotros en la teoría del consumidor, no sé si se acuerdan, pero teníamos la relación marginal de sustitución o tasa marginal de sustitución que era menos delta Y dividido en delta X. O derivadas, dependiendo de... Esto nos indicaba la tasa a la que yo podía sustituir un bien por otro manteniendo la misma satisfacción. ¿Ya? En este caso, nosotros, como estamos en teoría del productor, tenemos lo que se llama relación marginal de sustitución técnica o tasa marginal de sustitución técnica. Se le agrega la T al final a estas siglas para hacer mención a la palabra técnica y eso asociarlo a la teoría del productor. ¿Ya? Entonces, esta TMST o RMST es menos delta K dividido en delta L, TMST es menos, en este caso delta K dividido en delta L, si está en valores discretos, ¿cierto? Si tenemos puntos como es el gráfico que está acá al lado, o también puede ser como está aquí con derivadas, si es que tenemos funciones, ¿ya? Entonces esto se explica, por ejemplo, si estamos en el punto A y tenemos una unidad de L y 16 de capital, si nosotros lo que buscamos es incrementar L en una unidad, tenemos que disminuir 6 unidades de K a objeto de producir la misma cantidad Q. Y ahí la tasa marginal de sustitución técnica es 6. Después, si estamos en B y queremos pasar a D, también incrementamos L en 1
en una unidad, pero en este caso la disminución del capital es de 4 unidades. Entonces aquí la TMST es 4. Después la TMST es 2 y de E a G es 1. ¿Ya? Entonces, a medida que vamos descendiendo a lo largo de la isocuanta, las tasas son cada vez menores. Entonces, si bien estoy incrementando el factor L en una misma unidad, lo que estoy dejando de utilizar del otro factor K cada vez es menor. ¿Ya? Ese concepto es parecido al que habíamos visto. Y que también lo pueden deducir por las pendientes, porque al final delta Y en delta X es una pendiente. Entonces, estas pendientes van siendo cada vez menores. Vamos así. Y parten acá muy alto. ¿Ya? Em, Eso, y lo otro importante es que esta tasa marginal de sustitución técnica también se puede representar como la productividad marginal de L dividido en la productividad marginal de K. Tal como nosotros en la teoría del consumidor, esto lo igualamos a utilidad marginal, o utilidad marginal de X dividido en utilidad marginal de Y. Esta U me quedó horrible. Utilidad marginal. ¿Ya? En el caso de la utilidad marginal era la derivada de U de la utilidad con respecto a X o con respecto a Y. En este caso, como es productividad marginal, es la derivada parcial de Q con respecto a L y de Q con respecto a K. ¿Ya? Entonces, en lugar de utilidad marginal, nosotros hablamos de productividad marginal. Eso. No sé si hay preguntas, si no paso a la siguiente lámina. ¿No? Ya, gracias Matías. Em, bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué punto de la isocuanta o qué combinación en esta isocuanta representa un país subdesarrollado y si es distinto en economías desarrolladas? ¿Ya? Em, Obviamente, ¿cierto? Un país subdesarrollado, lo más probable es que que produzca con mucho insumo, trabajo y muy poco capital. Probablemente una combinación E o G, ¿cierto? En cambio, un país desarrollado, lo más probable es que sea muy intensivo en capital y muy poco en mano de obra. ¿Ya? Entonces ahí podemos eh, representar distintas combinaciones que se asocian a distintos tipos de economías, dependiendo de la combinación de factores trabajo y capital. Eso. Em, lo otro, bueno, contarles aquí un poquito que aquí tenemos, bueno, tres isocuantas, que son estas curvas en azul, y tenemos una recta R, que es el rayo, que une, esta R es el rayo que une los puntos A, B y C. ¿Ya? Entonces, estos puntos A, y B y C representan combinaciones de distintas isocuantas, pero que mantienen la misma proporción de los insumos.
¿ya? Los insumos se mantienen en proporción. Obviamente son distintas cantidades, pero las proporciones se mantienen. Y por eso estos tres puntos pasan por este rayo. ¿Ya? Es decir, si por ejemplo el A fuera L1, K1, si lo comparamos con C, este sería cierto L2 y K sub 2, pero podría darse el caso de que esto sea el doble de L, 2 por, y este el doble de K. Entonces la proporción entre L y K se mantiene al pasar de A a C. Porque lo único que estamos haciendo en este supuesto es que ambos los amplificamos por 2. Las cantidades, como les decía, obviamente cambian. Entonces, todas las combinaciones que están a lo largo de R mantienen la misma proporción. Entonces, si aquí hay otra isocuanta y aquí hay un punto E, esta proporción de L y K en E es la misma que en C, que en B y que en A. ¿Ya? En cambio, si observamos y comparamos A con D, ¿ahí? La producción permanece constante, ¿cierto? Porque ambas pasan por la misma isocuanta, pero la relación o proporción entre trabajo y capital es distinta. ¿Ya? Eso es lo que aparece acá. Lo otro, bueno, esta isocuanta en su forma genérica, ¿cierto? Está representada por la función de Capdouglas, ¿ya? Que es la que ustedes ya conocen. Está A por K elevado a alfa por L elevado a beta, donde alfa y beta es la importancia que le entrega el productor a los insumos, capital y trabajo respectivamente. Ya, si esta es la función de producción, la isocuanta tendría esta forma, que es la clásica, que corresponde a Capdaglia. Pero, al igual que en los casos de la teoría del consumidor y la curva de indiferencia, pueden haber particularidades. Entonces, puede ser, por ejemplo, que el factor trabajo y capital sean sustitutos perfectos. ¿Ya? Eso quiere decir que tú puedes producir lo mismo, pero sustituyendo trabajo por capital. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos este Q sub 4, tú puedes producir Q4 con 0 capital, 4 trabajo, o 0 trabajo, 4 capital, o las combinaciones que estén a lo largo. Entonces aquí sustituimos de forma perfecta trabajo por capital. ¿Ya? Obviamente, como nosotros ya habíamos estudiado, no necesariamente se da una tasa 1 a 1, ¿ya? No necesariamente esto tiene estos valores. Puede ser que 2 unidades de trabajo equivalgan a 1 de capital, o 2 de capital a 4 de trabajo, y así sucesivamente. ¿Ya? Lo importante es que se sustituyan a una determinada tasa, pero no necesariamente es 1 a 1. Puede ser que tú reemplaces 2 horas de trabajo por una de capital, por ejemplo, como es el caso que escribía Inver. ¿Ya? Y el otro caso es que es como parecido el de complementarios perfectos, pero en este caso de la teoría del productor se llama de proporciones fijas. Entonces, en este caso, las isocuantas tienen esta forma de L porque necesitamos una combinación específica de trabajo y capital. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí necesitamos una unidad de trabajo y una de capital,
para producir este nivel de Q. Si queremos incrementar Q, en Q sub 2, necesitamos incrementar ambos factores, ambos insumos. Esas son las características. No sé si se acuerdan cómo son las relaciones o tasas marginales de sustitución técnica. ¿Qué valores tienen? Por ejemplo, acá, esto es menos delta Y en delta X, ¿cierto? 1. Y aquí acuérdense que teníamos una R, no, te conté, T, M, S, T, TMST 1. En el vértice teníamos una TMST 2. Y por acá en este extremo, una TMST 3. ¿Se acuerdan de esos valores? Hay una que era 0, otra infinita. La 3 era cero, la una infinita y la 2 uno. No estoy seguro. La 2 no, lo demás sí. Ah, Sí, esta es 0, infinita, y esta es indefinida. ah, En estricto rigor es indefinida. Sí. Claro, lo que pasa es que está asociado a la pendiente, ¿cierto? Como el delta Y dividido en delta X o delta K dividido en delta L. Pero en el punto del vértice hay como distintas pendientes. Pueden pasar con distintos valores. Entonces se dice que está indefinida. ¿Ya? Eso. Ven que esto es puro recordar, así que no tienen que hacer pasada la prueba olvidado todo. Hay que mantener los conocimientos. Ahí, ahí. Eso es con respecto a estas isocuantas, ¿ya? Nosotros, ya que es el símil a la curva de indiferencia. Lo otro que necesitamos para el óptimo es, en teoría el consumidor, es lo que nosotros habíamos estudiado como recta presupuestaria. En la teoría del productor, eso se llama recta de isocosto. ¿Ya? Y una curva isocosto. Em, bueno, nosotros, a ver, voy a escribirlo acá. En la teoría del productor teníamos que Y era igual a X de X más Y de Y. Esa era nuestra restricción de presupuesto. Entonces, en la teoría del productor, le puse el productor arriba y era el consumidor. No, aquí. En la teoría del productor tenemos costo total que va a ser igual a L por W más K
por R. Y esta se llama isocosto. ¿Ya? Entonces, ahí les voy a explicar algunas cosas. Bueno, tal como la teoría del consumidor, nosotros cuando analizábamos precio de X y precio de Y, estos precios eran determinados en el mercado. Era el precio de los bienes. En este caso también, nosotros vamos a tener W, que en estricto rigor el W es lo mismo que el P sub L. Y el R es el P sub K. ¿Ya? El P sub L, que nosotros en realidad lo asociamos con la letra W, pero es lo mismo, es el precio del trabajo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que esta isocosto es igual, es como el XPX, pero en este caso la variable que está en el eje X es L. Entonces L por P sub L más K por P sub K. Lo único que nosotros en general cuando hablamos de P sub L lo asociamos con la letra W y P sub K con la letra R. ¿Ya? Ahí hay que aprenderse la memoria. Este W, que es el P sub L, es el precio del trabajo. O, dicho de otra forma más elegante, es el salario del trabajo. Y el R es el precio unitario del capital. ¿Ya? Y estos precios y salarios también vienen dados por el mercado. En este caso, por el mercado de los factores de producción. Entonces, nosotros lo vamos a considerar dados. ¿Ya? Y lo que tenemos que determinar es cuánto, al final, claro, lo que nosotros calculamos, cuánto necesitamos de L y de K, cuánto podemos adquirir, dado un cierto costo en el que queremos incurrir, de que nosotros vamos a tener un presupuesto. Y como productor, ¿cierto? El productor tiene un presupuesto y ese presupuesto lo va a destinar a adquirir trabajo y capital. Como ya tenemos los precios de ambos insumos, necesitamos determinar cuántas unidades vamos a contratar de trabajo y capital, a objeto de mantener constante mi presupuesto. ¿Ya? Em, Tal como en la teoría del consumidor, nosotros teníamos una renta disponible o ingreso disponible. Y ese ingreso se ocupaba 100% en bienes X e Y. Entonces, en la teoría del productor se habla de un presupuesto que la empresa tiene destinado para contratar factores L y K que representan el costo total que pueden gastar o incurrir. El costo total en que pueden incurrir es el presupuesto porque el productor tampoco ahorra. Ese es todo el dinero disponible para ambos insumos. Este es el modelo. O sea, esta es nuestra isocosto. Em, Aquí está graficado la recta isocosto. Ahí. Tenemos ahí factor L, K, la isocosto, la curva roja. Aquí está descrita WL más RK. Bueno, dice combinaciones de K y L que una empresa puede adquirir dado el costo total y el precio de los factores. ¿Ya? La pendiente de esta isocosto es menos W partido por R, tal como la pendiente de la recta presupuestaria era menos PX dividido PY. En este caso, como el factor que está en XL es menos W partido por R. ¿Ya? Y ahí podemos graficar.
A ver, aquí habla de esta tasa marginal de sustitución en el mercado de L por K. Dice que representa los pesos que habría que agregar o retirar por la contratación del factor en el sistema para que al retirar o agregar una unidad de capital el costo permanezca constante. Eh, Eso es lo que hacemos. Entonces, cualquier variación en los precios de los factores, capital o trabajo, o en el costo o en el presupuesto, ¿cierto?, que tenga disponible esta empresa, provocará cambios en la curva de isocosto. Lo que se manifiesta es que esta isocosto se puede desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, en forma paralela o no paralela, o también puede pivotear, al igual que en el caso de las restricciones de presupuesto. Dicho de otra forma, em, aquí tenemos dos gráficos, ¿cierto? Hay el 1 y el 2. En ambos gráficos hay isocostos, ¿ya? La diferencia es que en el gráfico 1 variaron los precios de los insumos, pero en distinta proporción, ¿ya? Entonces, si lo vemos como un desplazamiento hacia la derecha, ambos bajaron de precio, pero en distinta proporción. Entonces, esta isocosto va a cambiar la pendiente. Van a ser pendientes distintas. En cambio, en el gráfico 2 se mantiene la proporción. Por lo tanto, si vemos como un sentido de desplazamiento hacia la derecha, esta va a ser en forma paralela porque las pendientes se mantienen. ¿Ya? Y también podemos tener, a ver, ahí, oh, em, podríamos tener aquí L, K, y podríamos tener que el precio o el salario disminuye por el precio del trabajo. Entonces, ahí tendríamos que esta isocosto pivotea o rota hacia la derecha. O también si el salario sube, se contrae, o el presupuesto ahí se contrae y esto va hacia la izquierda. O también puede variar el precio del capital rotando sobre el eje del capital. Ya todo esto estas propiedades que vimos con la restricción de presupuesto aquí también aplican. Y como ya vimos isocuanta e isocosto, llegamos al óptimo o equilibrio del productor. ¿Ya? Para calcular este óptimo equilibrio se puede hacer de dos formas, que creo que lo había comentado en clases. Se puede hacer de la forma 1, en que lo que hacemos es maximizar la producción sujeta a una restricción de costo. Esta opción 1 es similar a la de la teoría del consumidor, que maximizábamos utilidad o función U sujeta a una restricción de presupuesto. Pero aquí en la teoría del productor hay otra forma de calcular óptimo, ya que es minimizar costo sujeto a una restricción de producción. ¿Ya? Entonces aquí vamos a decir, ya, ¿qué quiere la empresa? ¿Quiere maximizar producción sujeto a un costo o quiere minimizar costo pero con un determinado nivel de producción? O sea, de acuerdo al objetivo, van a haber dos formas de plantear el problema em, y vamos a determinar distintas formas para el óptimo. ¿Ya? Eso está explicado a continuación. Entonces, la primera forma en la que está aquí, maximizar Q sujeto a una restricción de costo. ¿Ya? Y la segunda
como dijimos, minimizar costos sujeto a una restricción Q. Obviamente los insumos son mayores a cero, mayor o igual a cero. ¿Ya? Esas son las dos formas. Y el óptimo, ahí tenemos la isocuanta en azul, la isocosto en rojo. El óptimo del productor entonces es contratar L0 unidades de trabajo y K0 unidades de capital para así producir Q0 unidades con un costo total cero, sub cero. Costo total sub cero. No es que sea cero el costo total, el costo total, sino que costo total sub cero. Ya, eso. Y esto es lo mismo que ya habíamos visto. En este óptimo del productor, acuérdense que se cumple que la pendiente de la isocuanta es igual a la pendiente de la isocosto. Por eso, nosotros para calcular el óptimo tenemos que ocupar esta relación. Productividad marginal de L dividido en productividad marginal de K igual a W partido por R. Tal como en la teoría del consumidor que teníamos utilidad marginal, ¿se acuerdan? Utilidad marginal de X dividido en utilidad marginal de Y igual a PX dividido en PY. Y en este caso es productividad marginal de L dividido en productividad marginal de K igual a W partido por R. ¿Ya? Entonces lo vamos a determinar de forma muy parecida. Y profe, una consulta. Sí. ¿Esta relación es para maximizar Q o para minimizar costos? Ah, la puedes utilizar para ambas. Entiendo, gracias. ¿Ya? Sí. Esta ecuación, esta que está aquí marcada, se puede reescribir, ¿cierto? Ahí. Y así se interpreta como este principio equimarginal que veía, que dice que la última relación, eh, esta, esta, indica que la productividad del último peso gastado en cada uno de los insumos tiene que ser la misma para estar en el óptimo. ¿Ya? Tiene que ser igual para alcanzar ese óptimo. Y bueno, aprovechando lo que también nos preguntaron, aquí aparecen, se explican las formas. em, Aquí explican el procedimiento. A ver, no, en el próximo. Esto es lo mismo que estábamos hablando, perdón. Aquí se explica cómo obtener el equilibrio u óptimo del productor em, con la primera función objetivo, que es maximizar Q sujeto a la restricción de costo. Esto está resuelto con Lagrange, pero al igual que vimos en teoría del consumidor, también lo pueden analizar con el método de optimización clásica. ¿Ya? Eh, y está explicado. Bueno, aquí está con el lagrangiano y todo eso, pero también se ocupan estas relaciones de productividad marginal de L sobre W igual a productividad marginal de K sobre R, o productividad marginal de L dividido en productividad marginal de K igual a W partido por R. ¿Ya? Lo que pasa es que la forma de plantear el problema es distinta. Y aquí está la minimización del costo sujeto a cierto nivel de producción. Y ahí también se ocupa la relación. ¿Puedo volver la anterior diapositiva por unos segundos? Ya, dale, espera. Ahí.
Gracias. Esta es la uno y esta es la 2. Son muy parecidas. De hecho, podemos hacer ahí, hay algunos ejercicios en que se ocupan estas dos formas de cálculo. La más utilizada es la primera, pero claro, también puede utilizarse la segunda. Em, y eso es la clase de hoy. Em, Terminamos aquí con el óptimo. A ver, quiero ver, la clase del viernes es la número 20, que va a ser sobre rendimientos de escala. Y vamos a introducir lo que son los costos en la próxima clase. Y la 21, que es la del día lunes, esa es aula invertida, ya para hacer ahí algunos ejercicios. Eso, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase u otra cosa. El Yo tengo informe. dos preguntas, una de la clase y otro de otra cosa. En algún ejercicio de PEP, cuando nos piden optimizar, puede que nos fuercen, por ejemplo, a tener que minimizar sí o sí, o maximizar, o Eh, podemos usar cualquiera de las dos. no hay preguntas, o sea, te pueden preguntar específicamente por minimizar. Como que el objetivo te pueden colocar, suponga que el objetivo del productor es producir tantas unidades, pero minimizando el costo. Entiendo. Y lo otro es el tema de las recorrecciones. Usted dijo de que a las finales sería como en clase presencial, pero bueno, yo no estuve mucho en la clase del lunes y no sé cómo va lo de las clases online ahora, si es que van a ser para todo lo que queda del semestre o algunas veces. Sí, para todo lo que queda del semestre. Sí, por Entonces, ¿cómo eso, sería en el caso de la recorrección? claro, la recorrección en particular va a ser presencial, pero solo en esos casos. Entonces yo les tengo que avisar con anticipación qué día va a ser y en qué hora, bueno, en el horario de la clase, un día que puede ser lunes, miércoles o viernes. Entonces yo los aviso y nos juntamos en la universidad para entregar pruebas, revisar pautas y todo eso. ¿Ya? Entiendo, profe, muchas gracias. Ya. Y lo otro que, bueno, ahí les mandé yo un correíto con las otras secciones que están en paralelo si es que quieren asistir presencial, ya para que tengan las dos opciones. Y también les envié por correo el link donde se suben las clases, por si las quieren ver en otro momento. Y alguien me preguntó, en el caso del consumidor, Matías, era maximizar U, sujeto a una restricción de presupuesto. Es que en general en la teoría del consumidor no ocupamos minimizar, porque sería minimizar renta sujeto a un nivel de satisfacción. Entonces, no se utiliza porque en general el modelo dice que el consumidor tiene un determinado nivel de renta o ingreso y lo que busca es maximizar su satisfacción dado ese ingreso. No busca minimizar el ingreso. ¿Sí? En cambio, aquí en la teoría del productor sí tiene sentido. Em, Acuérdense también que este viernes hay que entregar el informe número 1, esta vez sí con nota. Y profe, ¿se entrega el informe a la vez que el video? ¿Cómo, cuál fue la pregunta, perdón? ¿Se entrega el informe a la vez que el video? Sí, ambos se envían por correo.
Ok, gracias. ¿Ya? Ahí tienen todo el día viernes para entregar. Eso, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Eh, volvemos el día viernes con lo que les comenté, que faltaba costos, rendimientos de escala. El día lunes hay aula invertida y ahí les estoy contando la fecha de la entrega de la prueba. Ya le estoy avisando por correíto para que nos juntemos en la aula. Eso, si no tienen más consultas, terminamos. Chao, profe, que lo vaya bien. Chao, Alonso, que estés bien. Chao, Igualmente. profe, cuídese.